Cada 1 de enero se da inicio al Año Nuevo, pero solamente para el mundo occidental, ya que, para el calendario chino, no hay oficialmente un día marcado como fin de año, sino que se celebra entre el 21 y el 18 de febrero, fechas en las que los propios habitantes de esa parte del mundo establecen sus propias metas y sueños de cara a los próximos 12 meses. El 31 de diciembre, último día del año, se celebra en todo el mundo la Nochevieja. Empieza en la víspera de Año Nuevo, y termina en las primeras horas de enero. La historia del Año Nuevo comienza en la antigua Roma. Los romanos tenían dos momentos importantes. Uno en enero, cuando los gobernadores asumían sus mandatos. Y otro en marzo, cuando empezaba la primavera, y se daba inicio a los cultivos de las tierras. En el año 47 a.C., Julio César, político y militar romano, asesorado por el astrónomo egipcio Sosígenes, de Alejandría, corrigió el calendario que se usaba en ese momento para que el año siguiera el curso del Sol. Lo compuso de 365 días, aumentó un día cada 4 años, y tomó como inicio del año el 1 de enero, mes dedicado a Jano, el dios romano protector del Estado. En enero se rendía homenaje al dios Jano, o Jano en latín, que mira hacia adelante y hacia atrás. Por eso, el dios Jano tiene dos cabezas. Una para mirar el final de un año y otra para ver el que comienza. Los romanos solían celebrar con sus familias y amigos con grandes cenas. Dionisio el Exiguo en el 460 después de Cristo, comenzó a contar los años de nuestra era a partir del nacimiento de Jesucristo. Con el cristianismo presente, las fechas más relevantes empezaron a tener importancia a la concepción cristiana. Después, en 1582 el Papa Gregorio XIII modificó el calendario de Julio César, calendario juliano, y creó el calendario gregoriano, utilizado actualmente en la mayoría de los países. En él reafirmó el 1 de enero como el inicio del año, y ya no el 1 de marzo como antiguamente se establecía, y convirtió ese día en una fecha de celebración alrededor del mundo. Y cuando se instauró el calendario gregoriano, se eligió el 31 de diciembre para realizar esta celebración. Desde aquel entonces, se celebra la festividad del Año Nuevo en esta fecha que, a día de hoy, diferentes países del mundo reciben con fiestas y cábalas.